Entonces, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase número 3. La idea es que terminemos con el primer PowerPoint y empecemos con el segundo que trata sobre mol y estequiometría. Veamos los ejercicios nivel Dios. Entonces, vamos con este. Los ejercicios, si se dan cuenta, hay de todo tipo. Hay unos que son, no sé, más relacionados con la física, otros con el área de la medicina, otros con problemas de laboratorio químico. Lo importante es que aprendan a convertir unidades. Eso es lo que me interesa. Ya vamos con este. Dice, la dosis recomendada para adultos de elixofilina, que es un fármaco que se usa para el asma, dice que es de 6 miligramos por kilo de masa corporal. O sea, si yo peso 50 kilos, por ejemplo, ¿cuánto sería la dosis que debo tomar? Si te están diciendo que la dosis por kilo es de 6 miligramos. ¿En 30 o 300? Ah, 300, sí, 300 miligramos. Entonces debería tomarme una pastilla de 300 miligramos. Eso para que entiendan más o menos qué es lo que nos están preguntando. Miren, calcule la dosis en miligramos, ¿sí? Recién hicimos un cálculo mental de dosis. Para una persona que pesa 150 libras. Ahí está la dificultad, que le están dando el peso en libras. Entonces tienen que convertir de libras a kilogramos y ahí multiplicar por la dosis por kilo. Ese sería como el procedimiento. Yo se lo estoy explicando con palabras y les voy a dar unos minutitos para que lo intenten hacer ustedes, para ver cómo les va. Bueno, ¿qué hay que saber? Hay que saber que, aparte de lo que les dije, ¿cuánto es una libra? ¿Alguien se acuerda? Creo que ay, usamos creo que el... eran Cuatro- 2 kilos, ¿no? 454 gramos, ¿no? Sí, sí, exacto. Ah, ya. Gracias. Ya, entonces, una libra igual. Acuérdense que de las igualdades nosotros sacamos los factores de conversión. 154 gramos. Ojo, gramos. ¿Por qué Vanessa no se puede conectar? Ya les doy 3 minutos. ¿Sí? Si alguien termina antes, me avisa. Y ahí vamos viendo más o menos si es que lo revisamos antes. Profe, pero una libra son 454 gramos o los 254. 454. 454. Gracias por la aclaración. Gracias. Ojo que está en gramos. Ustedes les piden el resultado en miligramos. Y tienen que acordarse cuál es el factor de conversión para convertir de gramos a miligramos. ¿Cuánto te dio?
Francisco. $38.100.000 gramos. Bueno, creo que acá tengo el resultado. No, es 417,6. Revisa qué conversión puede estar mal. Recuérdense el algoritmo que yo les enseñé. Primero, anotamos los datos. Los datos que te dan de manera explícita y los datos que son implícitos. Por ejemplo, ¿qué datos eran implícitos? La conversión de libras a gramos. Y el otro dato implícito es la conversión de gramos a miligramos. ¿Se dan cuenta que esos datos donde los están dando en el ejercicio? El profe, por ejemplo, en un ejercicio tiene que darle la equivalencia de libra a gramo. A menos que les diga que, no sé, pues ustedes tienen a mano una hoja donde sale la equivalencia. Por lo general te dan la equivalencia. Y la de miligramos a gramos, esa tienen que sabérsela, que esa se usa a diario. Entonces hay datos que son explícitos y datos que son implícitos. Siempre recordar eso a la hora de hacer este tipo de ejercicio. Después de eso, ¿cuál es la incógnita? Que serían miligramos. Y ahí pueden poner la X, miligramos, es igual, y van usando las unidades dadas, ¿se acuerdan? Los factores de conversión, hasta que logren tener solamente la unidad que ustedes buscan, que es miligramos. El resultado es 417,6. 17,6. ¿Tampoco? 408. Ya, creo que está bien 408. Sí, porque yo usé 464 gramos, es una libra. Me pasé con un número cuando lo hice. Así que 408 está bien. Ya ven, sí, a dos les dieron lo mismo. Ya revisémoslo entonces. Vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, datos nos dicen que la dosis es de 6 miligramos por kilo. Tenemos este dato, la equivalencia de libras a gramos, y tenemos que saber la equivalencia de gramos a miligramos, que sería 1000 miligramos son 1 gramo. ¿Sí? Y nuestra incógnita que es X miligramos. Entonces, después de eso, nosotros ponemos X y nuestra incógnita que queremos despejar, que sería cuántos miligramos. Esa es la unidad de medida que yo quiero que quede sola al final. Y uso los datos.
Aquí quiero que me ayuden para que lo hagamos entre todos. Los que lo pudieron hacer. ¿Con qué dato empezamos el ejercicio? Ya nos ordenamos. Vamos, con confianza. Si somos, no somos tanto en la reunión, así que tenemos que soltarnos un poco. Ya, ¿con qué dato empiezo? No partimos por las libras dadas, dice Francisco. Por las libras dadas. Ya, entonces, ¿cómo uso el factor? Sí, sí, mira, si no hay, no hay una regla de cuál es el dato que tengo que usar primero. Mientras lo use bien, no hay problema. Entonces, ¿se acuerdan que este es el método del factor? ¿Qué factor uso primero? ¿O qué relación? Vamos, con confianza. Las libras a gramos, ¿ya? Usemos ese. ¿Cómo lo ponemos? ¿Ponemos los gramos arriba y las libras abajo? ¿O las libras arriba y los gramos abajo? ¿Se acuerdan que el factor lo puedo usar de dos formas? ¿Cómo lo uso? ¿Con los gramos arriba o abajo? Esa es la pregunta. Estoy viendo el chat, estoy viendo el chat. Pongo, por ejemplo, 454 gramos. A ver, ya, si dicen con la libra arriba, veamos. Una libra equivale a 454 gramos. ¿Sí? Ya, intentemos hacerlo, intentemos hacerlo. Yo, le, yo les digo que no es la idea, porque de miligramos a gramos se convierten de forma directa, ¿cierto? Entonces, yo quiero miligramos. Entonces, si uso el dato de gramos arriba, ¿sí? Después yo solamente convierto de gramos a miligramos. Y sería, pero si los dejo abajo no me va a dar la unidad como quiero. Por ejemplo, miren, vamos a usar los datos. Una libra es a 454 gramos por, vamos a usar este, 6 miligramos son 1 kilogramo. 6 miligramos por kilo es la dosis al final. No es que sean 1 kilogramo. Esa es la dosis. ¿Sí? ¿Puedo eliminar gramos con miligramos? No, po. No, porque son medidas No. diferentes. Son medidas distintas. Eso, súper bien. Entonces estamos como, se ve enredado, ¿cierto? Como que no está siguiendo un hilo, como que se puede hacer igual así, pero se enreda mucho. Mira, hagámoslo así. Se los voy a demostrar. Pero lo otro quiero que me digan ustedes cómo ordenar. Ya, yo les doy un consejo. Siempre, ¿qué quieren ustedes? Que en miligramos. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos con el dato que tiene miligramos. ¿Sí? Siempre traten de empezar con el dato que tiene la unidad de medida que ustedes buscan. Entonces yo digo, la dosis es 6 miligramos en 1 kilo. Entonces se dan cuenta que ya tengo miligramos arriba en el numerador. Entonces si yo llegara a eliminar el kilo, voy a quedar con miligramos. Y sería, veamos, pero aquí me dan el peso. Si el peso me lo hubieran dado en kilos, yo hubiera dicho, no sé, pues por 60 kilos, elimino kilo con kilo, listo, tengo la dosis. ¿Sí? Porque eso me están preguntando, calculen la dosis en miligramos. Pero esto es más difícil porque me están dando el peso en libras. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convertir de libras a kilo. Veamos. Ya. La señora pesa, o el caballero pesa 150 libras.
No puedo eliminar libras con kilos. No. ¿Qué hago? Voy a convertir de libras a gramos, porque yo sé la equivalencia entre libras y gramos. Ese dato y ese dato ya lo usé. Entonces yo digo que 454 gramos son una libra. Dejé la libra abajo porque así elimino libra con libra. ¿Sí? El kilogramo no está eliminado. Voy a escribirlo de nuevo para que no se vayan a confundir. No puedo eliminar kilogramo con gramo. No puedo porque no son la misma unidad de medida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Convertir de gramos a kilos con este dato. Ah, sí, pues yo les di miligramos y gramos. ¿Sí? La equivalencia es 1000 gramos son un kilo. ¿Ya? Algunos se enredaron con eso. Entonces, 1000 gramos son un kilo. Ya, y digo, un kilogramo son 1000 gramos. Elimino gramos con gramos, kilos con kilos, y me queda la unidad que yo buscaba, que era miligramos. Entonces, si hacen ese cálculo, les tiene que dar 408, que fue lo que me dijeron algunos. Voy a sacar calculadora. Entonces, recuerden cómo era multiplicar esto. 6 por 150 por 454 partido en 1000. 408,6. ¿Sí? Yo le puse 417 porque yo dije que eran 464 gramos una libra. Y eso estaba mal. ¿Dudas? ¿Se entendió? Ninguna duda no ¿Sí? estaba complejo, estaba fácil. Estaba fácil, ¿cierto? Sí. Ya, bacán. ¿Y qué opina el resto? ¿Qué opina, por ejemplo? A ver, que no le he preguntado nada. Jade, ¿qué te pareció el ejercicio? ¿Estaba difícil o no tanto? ¿Pudiste avanzar sola? O sea, al principio lo hallé difícil, pero cuando usted lo explicó era más fácil. Ya, ya. Sí, po, sí, al final hay que ordenar los datos. Y eso es lo que cuesta a veces. Una vez que ya tienes los datos ordenados, es llegar y eliminar unidades y chao. Francisco dice, perdón por poner 38 millones. Sí, bueno, no tiene ningún sentido tampoco si estaba hablando de la dosis de un medicamento. A lo más las dosis pueden ser de gramos. No hay dosis de kilo. Ya. Gracias, Jade. Vamos con el que viene. Pero quiero que el que viene sí, deberían poder hacerlo completo. Veamos, veamos. A ver, hagámoslo por nivel de dificultad. Yo no se los voy a leer. Se los voy a dejar ahí para que ustedes lo lean con calma y usen el algoritmo que yo les enseñé para ordenarse y después ¿Cuánto van tiempo nos usando da? los factores. 5 minutos, ¿sí? Para que lo lean con Ya. calma y piensen y hagan un par de cálculos. Porque si yo se lo explico, ya le estoy dando ventaja, ¿sí? Si es que no lo pueden hacer así, solos, yo lo voy a explicar con palabras, ¿sí? O puedo también hacer un esquema como lo hacía, cuando ponía como flechita. Y voy a intentar que lo resuelvan. Si no, ya tendría que entrar yo a demostrar. Y si lo logran hacer ustedes, lo hacemos entre todos juntos.
Esa va a ser como la metodología, porque este es el último ejercicio de la clase, del primer PPT, que comienza el tiempo. Si tienen dudas, también me hablan. Me avisa si alguien terminó. ¿Cuál fue el resultado que tuvo para decirle si está bien o está mal? Ya, les dio 12.064. 12.064. ¿Qué? ¿Gramos? 12 coma. ¿Gramos, cierto? ¿A todo? Ya. ¿Está bien?
¿Cuál es la diferencia entre el resultado que está abajo y el que les dio a ustedes? Respóndanme ustedes. Entre 12,1 gramos y 12.064 gramos. ¿Cuál es la diferencia? Se redondea. Está redondeado. Súper. ¿Sí? Así que tienen que sentirse seguros de su trabajo, de su resultado. Si hicieron un buen procedimiento, si tienen cómo demostrar que llegaron a ese resultado y todo tiene sentido, debería estar bien. Está como redondeado o algo así, sí. Anduvieron bien, así que lo encontraron muy difícil, ¿o no? ¿O no era tan difícil? No, fácil, Más o dice. menos. Más o menos, ya. Me interesa saber, me alegra que lo hayan podido hacer solos porque estos ejercicios que están al final de la clase permiten evaluar si es que lograron entender, ilumínenos, si lograron entender y aprender a usar el análisis dimensional, los factores de conversión. Entonces, es una manera de yo comprobar que ustedes entendieron y ustedes también demostrarse a sí mismos que pudieron. Revisémoslo. Voy con... Ya. Entonces, datos. Vamos a hacer paso a paso. Datos. Ya, hagámoslo juntos, entre todos. ¿Qué datos hay? ¿Qué datos explícitos hay en el ejercicio? Este sí lo vamos a hacer entre todos, que yo ya les demostré cómo se hacía el anterior. $232 miligramos de colesterol en 100 ml de sangre. Ya. 132 miligramos de colesterol. Esto lo podemos usar como factor, ¿ya? ¿Qué me cuesta tanto abrir el chat? Y 5,2 litros de sangre. Gracias, Francisco y Francisco. Miren, este dato, 232 miligramos, en 100 ml lo podemos usar como factor. ¿Sí? Porque un factor, si bien yo les dije que podíamos a partir de una igualdad formar dos factores, también podemos hacer factores con relaciones, ¿sí? Acá te están diciendo que 232 miligramos hay en 100 ml. Con eso ya podemos hacer un factor, que son como, ¿se acuerdan relación y proporción? Razón y proporción, lo que estudian en matemáticas, ¿cómo es? A ver. Ahí salió. Planchan con 4 planchas. Pancha y pancha. Ya. Entonces ese dato, acá está. Y 5,2 litros de sangre. ¿Sí? Súper. ¿Qué datos ahora implícitos necesitamos para hacer este cálculo? Porque, ¿qué me están preguntando? La incógnita dice X gramos. ¿Sí? X gramos. Cuando me quedo callado es porque espero que
que abra el chat. Transformar. Entonces, hagámoslo. X gramos. Creo que les voy a pedir que me hablen por audio, ¿ya? Porque se demora mucho en abrir el chat. Así que les voy a Ya. pedir que hablen por audio, por favor. Para que sea más fluido. Ya, listo. Miren, hagámoslo así. Primero anotan sus datos, anotan su incógnita y empiezan a hacer el ejercicio. Si se dan cuenta que les faltan datos, ustedes infieren, dicen, me falta la conversión de, no sé, por miligramos a gramos. Para que fluya. Ya, pregunta, ¿qué dato uso para empezar? 232 miligramos en 100 ml. 232 miligramos sin ml. Súper bien. Ya, listo. ¿Qué otro dato uso? Es buena técnica ir tachando los datos que no usa. ¿Qué me están preguntando? Gramos, ¿cierto? Entonces yo en el numerador necesito gramos. ¿Qué puedo hacer para tener gramos en el numerador? Poner los gramos arriba, ¿no? Y los Tener los gramos miligramos arriba. abajo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo convierto de miligramos a gramos? Un gramo Eso, partido por 1000 miligramos. 1000 miligramos. Súper bien. Entonces lo que hicimos es convertir de miligramos, usando un factor de conversión, a gramos. Listo. Ahí va bien. Hasta ahí va bien. Ya, hasta ahí iba a ir bien. Recuerden que nosotros queremos gramos, entonces, ¿nos sirven esos ml que están abajo? No, tenemos que eliminar esos ml, porque solamente tenemos que quedar con la unidad de gramos. Esa es nuestra meta. Entonces, ¿cómo puedo eliminar esos ml? Siempre tienen que preguntarse, Multiplicando, ¿sí? multiplicando Multiplicando, el mismo factor, ¿no? ¿qué mismo factor? Los 100 ml. Bueno, No, no porque, pero está bien la acotación, porque me sirve para explicarle algo. Los datos por lo general se usan una sola vez, ¿sí? Este dato ya lo usamos. Este dato, que era un dato que era implícito, que nosotros teníamos que saber para convertir de miligramos a gramos, también ya lo usamos, ¿sí? ¿Qué dato nos falta usar? Este, 5,2 litros. ¿Qué hago entonces? claro, transformemos los mililitros a litros. Transformamos de litro a ml. O al revés, sí, tienes razón. Podemos transformar los 100 ml a litros, a X litros, o podemos transformar este a XML. ¿Se dan cuenta? Que no hay una sola forma de hacerlo. Ya. A ver, el chat. Vamos a acumular hartos mensajes. Voy a mirar el chat porque me demoro mucho. Ya, Brian también decía transformar 5,2 litros a ml. Entonces, miren, multipliquemos por 5,2 ml, el litro. ¿Ya? ¿Puedo eliminar litros con ml? No, pero no importa, déjenlo ahí. ¿Qué hacemos? Convertimos de litros a ml. ¿Con qué factor de conversión? Díganme ustedes. ¿Qué equivalencia me permite eliminar litros y tener ml? 1000 mililitros hacen un litro, ¿no? Sí, súper bien. 1000 mililitros son un litro. Elimino litro con litro.
Elimino ml con ml. ¿Y qué me quedó? Solamente gramos, que es lo que yo buscaba. ¿Se dan cuenta? Me quedó solamente gramos. Me interesa que comprendan como la dinámica del análisis dimensional de este método. No hay una sola forma de hacerlo. Pero básicamente es como eliminar todas las unidades de medida que no me interesan, usando los datos que me dan en el ejercicio o usando igualdades que yo conozco. Por lo general, la unidad que me piden, no sé, pues queda en el numerador, si se han dado cuenta. Si quedara abajo sería gramo a la menos 1. Sería 1 partido en gramo. Lo voy a hacer de otra forma, ¿ya? Pero súper bien. Lo voy a hacer de otra forma y muy rápido para que ya pasemos a lo que viene. Miren, yo lo hago de esta forma. Ya, ¿qué me preguntan gramos? Entonces yo busco en los datos, a ver, ¿qué dato tiene gramos? O algo parecido, ¿ya? 5,2 litros, no, eso es volumen. 232 miligramos en 100, ya, miligramos lo puedo transformar a gramos, me sirve. Entonces lo usamos primero. 232 miligramos en 100 ml. Listo. Quiero gramos. Voy a transformar al tiro miligramos a gramos, como lo hicimos recién. 1 gramo son 1000 miligramos. Listo. Ya, no me piden gramos por ml, me piden gramos solamente. Entonces, ¿qué dato me sirve para eliminar los ml? 5,2 litros. Ya, yo sé que 5,2 litros son 5200 ml. Listo. ¿Se dan cuenta? Más o menos así tienen que ir trabajando. Simplificando. Sí. Pero, a ver, pregunta alguien, ¿todos están haciéndolo con el método del factor o algunos están haciéndolo todavía con regla de 3? Sean sinceros. Lo mío es como un híbrido. Yo estoy viendo si da lo mismo ¿Sí? y a veces no da lo mismo. Ya, se resisten, se resisten. Lo entiendo, sí. Igual van a poder usar la regla de 3 en el ramo de la carrera, si nadie les va a decir nada. Algunas carreras los profes no los dejan, pero yo sé que en geología y en agronomía los dejan. Pero yo les estoy enseñando este método, porque con este método van a poder resolver más rápido los ejercicios y se van a la segura, porque como están trabajando con las unidades no se equivocan. La regla de 3 a veces pueden hacer una mala relación y se equivocan porque están combinando unidades que nada que ver. Pero vamos a seguir, si todavía nos queda toda la semana. Bueno, eso sería por la primera. Puse esa imagen porque para los que conocen, para los entendidos en el tema, cuando Gon y Killua van a la Great Island, que es como un juego en el que se meten, ellos igual se sienten fuertes, pues se sienten poderosos, sienten que igual se defienden, pero dan la cacha. Llegan y se dan cuenta que son súper débiles y que pueden morir en cualquier momento. Entonces, por eso puse esa imagen. Y eso pasa cuando uno llega a la U a veces. A veces quizás en el Igual que colegio nosotros. uno, sí, a veces uno se siente, sobreestima sus capacidades. Eso es lo que pasa. Y es normal, sobre todo si es que fuiste como el mejor alumno de tu curso o estuviste dentro de los mejores. Pero, pero cuando uno conoce otras realidades se da cuenta que a veces uno no es nadie aún, ¿sí? Aún. Hay mucho por aprender, hay mucho por estudiar, por desarrollarse. Y a medida que vayan avanzando en su carrera, igual les va a pasar. Entonces, ¿qué le aconsejo yo? Estudiar, ¿sí? Tener los pies en la tierra
no sobreestimar sus capacidades, porque por eso quizás pueden cometer errores o les puede ir mal en una prueba porque dicen, no, si igual me manejo en el tema y después los pillan. Con calma. Entonces recuerden realizar nuevamente los ejercicios de esta clase. Estas son las laminitas que me envió el padre. Y ahí damos por terminada la primera clase. Son 3 PPT. ¿Sí? Acabamos de terminar el primero. Creo que el jueves y el viernes vamos a usar el último. Como les comentaba, vamos a empezar con la clase número 2, que consiste en estequiometría. ¿Alguien sabe qué es la estequiometría? ¿Quién me puede definir estequiometría con sus palabras? No es necesario que sea una definición técnica de libro. ¿O de qué se trata o qué entiende por estequiometría? Tienen que haberlo visto en el colegio en alguna clase. Si tuvieron química alguna vez, tienen que haber escuchado qué era la estequiometría. Acordarse qué es lo que Yo hacían en nunca las lo he clases. escuchado. ¿Nunca lo has escuchado? No, Chuta. ¿Y qué escuela estudiabas pública. tú? ¿Estás en un técnico o No, humanista? en una escuela científica humanista. Es ¿Y que no tuviste tampoco, química? no sé, sí, po, nunca, no es que me vaya mal en química, de hecho yo he sido 6, o sea, fui con 6,8 los últimos 2 años de mi vida. Lo que pasa es que yo Ya. nunca he entendido química Ah, como ni que te física. mecanizaba, ¿no? Te mecanizaba y dabas las pruebas y salvabas. Ujú. Ya, ya, lo entiendo. Sí. Yo nunca tuve química en el colegio. Es que igual yo soy de otra época. En ese tiempo no había programa PASE, Ranking 850, propedéutico, nada. Yo en un colegio municipal, que de hecho le decían el Juan Gómez Cuchilla. Era, era brígido ese colegio. Salíamos todos los días a las 10 de la mañana y iba en la media, científico humanista. ¿Y sabes por qué era? Como anécdota, era porque todos los alumnos del colegio se juntaban y hacían avalanchas. Entonces la avalancha consistía en correr todos a la vez a la puerta. Y había solamente un portero que le decían el novita o el chilote, depende, porque usaba un gorro de chilote. Yo soy de Santiago, por si acaso. Llevo como 5 años en Valdivia, pero soy de allá. Y de hecho le llegaban a pegar al chilote. Fue agredido en varias ocasiones para que abra la puerta. Y después nos teníamos que ir si se iban todos los alumnos del colegio. Chilotito, recuerdo esa imagen dantesca. Y yo me iba, después de que salían todos, no había nada más que hacer, así que uno se iba para la casa. Y en ese tiempo yo jugaba tenis. Yo me dedicaba a jugar tenis siempre en mis tiempos libres. Me iba al Parque O'Higgins, donde había un club municipal de tenis. Entonces me iba a entrenar. Esa fue mi enseñanza media. Fue puro jugar tenis y estudiar lo mínimo. De hecho, todo lo que sé creo que lo he aprendido en mi etapa universitaria. No me pregunten nada de historia ni de cultura general, sé muy pocas cosas al respecto. Pero sí aprendí a escribir bien, a leer bien, y sé mucho de ciencia, pero de humanidades sé súper poco. Bueno, es como para contextualizarlos de que yo también vengo de un colegio, quizás algunos de ustedes también vienen de un colegio donde a pesar quizás de ser municipal o particular subvencionado, era bueno, ¿sí? Y no todos los colegios que son municipales, de hecho hay colegios municipales muy buenos. El tema es que no son la mayoría. Pero la etapa del colegio se acabó y en la universidad ustedes se van a
Liceo rural por aquí. ¿Qué le pega? Voy a pelear cada 5 años. Sí, venimos de distintos contextos, entonces eso es lo bacán del programa PASE. Uno viene de distintos contextos y por lo general los estudiantes PASE o propedéutico ranking 850, por eso tienen estas nivelaciones, porque se asume que no todos tuvieron una buena formación, sobre todo el ámbito de la ciencia, los colegios técnicos profesionales, etc. Biomoléculas. Ya vamos con estequiometría. Básicamente la estequiometría es el estudio de las ecuaciones químicas. Esa es la palabra, ecuación química. La ecuación viene de las matemáticas. La ecuación es una igualdad, ¿sí? ¿Se acuerdan que es una igualdad en ambos lados? El lado izquierdo y derecho se supone que es lo mismo. Entonces, acá por ejemplo les tengo una imagen de una ecuación química. Lo que pasa es que acá en vez de salir así, en vez de decir HCl más hidróxido de sodio, produce cloruro de sodio más agua, está con una representación del tamaño de los átomos y cómo están unidos. Exacto, aquí es donde empezamos a balancear ecuación y todo el tema. Entonces, cuando yo le Yo hablo no de entiendo nada de estequiometría, eso. ya, tranquila, sí, vamos a empezar de lo más básico. No voy Ya. a avanzar rápido acá. Sí, pues, por ejemplo, cosas que le llaman la atención. Francisco dice que el hidrógeno es chiquitito, ¿sí? Y eso tiene relación con el tamaño de los átomos y con la carga que tiene, ¿sí? La carga está relacionada con los electrones. Vamos paso a paso. Primero ustedes tienen que saber leer una ecuación química, eso es lo primero que tienen que aprender, ¿sí? Entonces, miren, una ecuación química está formada por reactivos, que son el HCl y el hidróxido de sodio. Los que están a la izquierda se llaman reactivos, ¿sí? Reactivos porque esas dos moléculas se van a combinar y van a formar nuevas sustancias químicas. Sí, eso es básicamente las reacciones químicas. A ver, esperemos un poquito. Y ahora sí. Entonces, recuerden, la parte de la izquierda, siempre en la ecuación, siempre hacen la parte de la izquierda. Las moléculas que hayan ahí son los reactivos, ¿ya? La parte de la derecha, por ejemplo, acá el NaCl y el agua, el cloruro de sodio, que esto, por ejemplo, es la sal de mesa, por si acaso, es la sal que uno le echa a los alimentos. Se llaman productos. Productos. ¿Y cómo se lee una ecuación química? Se dice, bueno, tienen que saberse los nombres de las moléculas, pero eso después lo van a estudiar en nomenclatura química. Esto se llama HCl, es ácido clorhídrico, que es el ácido que uno tiene en el estómago para digerir los alimentos. Esto se llama hidróxido de sodio. Este se llama cloruro de sodio y esto se llama agua. Entonces, ¿cómo se lee una ecuación? Pongan atención. El ácido clorhídrico reacciona con. El más significa reacciona con. Más reacciona con. Entonces, ácido clorhídrico reacciona con hidróxido de sodio para formar. La flechita es formar, es producir. ¿Sí? Formar, producir. Cloruro de sodio y
agua. El más que hay en los productos es como I, ¿sí? Da lo mismo. Entonces, la voy a leer de una. El ácido clorhídrico reacciona con hidróxido de sodio y produce cloruro de sodio y agua. Así se lee una reacción química. ¿Alguna duda? Ninguna Gracias, Francis. duda. ¿Sabían eso? ¿Alguien sabía cómo se leía una ecuación química? De hecho, si ustedes usan un libro, pescan, iba a decir. Si ustedes pescan un libro de química y se meten al capítulo de estequiometría, lo primero que le enseñan es a leer una reacción, una ecuación química. Por lo menos un libro general. Qué bueno que hayan aprendido cómo se lee. Entonces, cuando yo le hable de reactivos y cuando le hables de productos, ustedes tienen que saber qué es eso. Es parte del lenguaje técnico en la química. ¿Sí? ¿Un libro de qué dijo, profe? Libro de química general. Por ejemplo, el libro que yo les recomendé, se los voy a enviar por WhatsApp para que lo tengan, Nicole. Si ahí ustedes se meten al capítulo de estequiometría, es lo primero que enseña, a leer una ecuación química. Profe, ¿ese ejemplo es de la sal, la reacción de la sal o cómo? No, es que lo que pasa es que el ácido clorhídrico, reacciona con el hidróxido de sodio y forman nuevas moléculas, forman C y D. Esa es la química. La química, bueno, la diapo que viene se define. Una reacción química, eso es una reacción química. ¿Ya? Las reacciones químicas se describen a través de ecuaciones químicas. O sea, yo puedo buscar una ecuación para que describa la reacción química para formar, por ejemplo, cocaína, para formar metanfetamina, o para formar detergente, jabón. ¿Sí? Las ecuaciones químicas es como la receta, ¿sí? Es que de una ecuación química uno puede sacar mucha información. Y yo les voy a enseñar a ver qué información pueden obtener desde una ecuación química. Entonces, como les muestro acá, a partir de A y B, ustedes forman C y D. En la química se forman nuevas sustancias, se forman nuevos compuestos químicos porque los átomos se reordenan. Fíjense, miren, fíjense. Les voy a poner otro color. Tenemos el sodio, ¿cierto? Acá hay un sodio. Acá este sodio también está, pero se unió al cloruro. Y en lo reactivo el cloruro está unido al hidrógeno. ¿Se dan cuenta que hay un reordenamiento de las moléculas? El oxígeno acá se une a dos hidrógenos. Se une al que estaba acá y se queda con el que tenía. Entonces, básicamente, ¿qué pasó? El sodio se unió con el cloro y formó el cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Y el oxígeno con su hidrógeno se unió a un hidrógeno más y formó el agua. Son nuevas sustancias. ¿Sí? El profe enseña a hacer anfetamina para vender y pagar el arancel. Supongo que todos tienen gratuidad ustedes. Todos deben ser alumnos con gratuidad. Como dato, cuando ustedes, si es que alguno se atrasa, la gratuidad se te acaba, pero te cobran la mitad del arancel por ley. Yo no tengo. No, no tiene gratuidad, pero tienes beca bicentenario o algo así. Sí, tengo la BEA, la de excelencia académica. Ah, ya. ¿Y cuánto te cubre esa? Es como 1,5 millones más o menos. Oye, que cubre poco. Es poquito. Sí, 1.100.000 Es súper en poco. menos. ¿Y cómo pagáis con el crédito? ¿Con el fondo solidario, supongo? ¿La diferencia? No sé, es que no depende de mí eso. Ah, ya. Tu familia se ha preocupado de eso. Qué bueno que tengas la oportunidad de Sí. dedicarte a estudiar solo, como yo les decía la otra vez.
hagan todo lo posible por dedicarse solamente a estudiar y no tener como ese tipo de problemas. Bueno, eso. Pero recuerden que en eso consiste la química, en generar nuevas sustancias a partir de sustancias que ya existen, se reordenan los átomos y forman los productos. Entonces, es un proceso en el cual una sustancia o sustancias, que son los reactivos, acuérdense, se reordena y forman una o más sustancias nuevas. Miren, acá está, en esta imagen se ve eso, ¿sí? Estas sustancias, estos reactivos, reaccionan y generan nuevos enlaces. Bueno, ya les expliqué que el signo más se lee como reacciona con y la flecha como produce. Ya, eso era lo primero, ¿sí? Entonces ustedes se van de esta clase sabiendo leer una ecuación química. Y sabiendo que las ecuaciones químicas lo que hacen es describir reacciones químicas, que son reordenamientos de reactivos para formar nuevas sustancias. Ya, vamos con el concepto de mol, para que avancemos. Ahora estamos casi... Ya, con esto terminamos. Concepto de mol. Fíjense. Un mol, ¿qué significa? Significa la cantidad de átomos que hay en 12 gramos de carbono. ¿Sí? Por ejemplo, esto es carbono, ¿ya? Si tú pesas 12 gramos de carbono y te pones, y no sé, imagínate que tenía un microscopio ultra, ya ver átomos es complicado, pero igual se puede, y podéis ver los átomos, ¿sí? Entonces a ti te encargan, te dicen, te voy a pagar 1.000.000 de pesos si me contáis la cantidad de átomos que hay en estos 12 gramos de carbono, ¿ya? Ustedes se ponen a contar los átomos y van a llegar a la conclusión. El concepto de mol se usa para todo, ¿sí? Para todo. Sí, van a ver que lo usan en las ecuaciones químicas, se usa el concepto de mol, pero paso a paso. Primero entiendan qué significa un mol. ¿Ya? Un mol, según el sistema internacional, significa cantidad de sustancia. Cuando hablamos de mol, estamos hablando de una cantidad de sustancia. El carbón, sí, pues de carbono, ¿ya? Del átomo carbono, sí, que usted lo ve en la tabla periódica como C. Si ustedes cuentan cuántos átomos hay en esos 12 gramos de carbono, ustedes van a ver que hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. ¿Ya? O sea, 6,02 por 10 a la 23, 23 ceros después de ese número. ¿Ya? Es un número gigante. Entonces, bendita la persona que los contó, sí. No sé cómo lo hicieron, pero así fue. Sí, se contó la cantidad de átomos que hay en 12 gramos de carbono. Es que de ahí viene la definición de mol. No, si eso es verdad. Viene de 12 gramos de carbono. Significa la cantidad de átomos que hay en 12 gramos de carbono. Y es ese número. Eso es lo que nos importa a nosotros. Nos importa el número. 6,022 por 10 a la 23 átomos. Son un mol. Entonces aquí tienen una equivalencia. Ojo con eso. Tienen una igualdad. Y nosotros sabemos que a partir de una igualdad podemos generar factores de conversión. Puedo decir, un mol tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. O 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono son un mol. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Estos factores los vamos a usar para hacer ejercicio. ¿Ya? Pero eso lo vamos a hacer mañana. Entonces, para terminar la clase, porque estamos en la hora. Sí. Defínanme mol. ¿Alguien que me pueda explicar qué es un mol? Voluntario, si no, yo elijo a alguien. La La cantidad cantidad de de... sustancia.
Ya, dale, Francisco. Tú hablaste primero. Ya, un Francisco mol es la cantidad. Francisca. Francisca habló primero. La cantidad de Ah, sustancia. ¿Ya? Esa es la sí. definición según el sistema internacional. Está bien. ¿Ya? ¿Y cómo más lo puedes definir? De manera más precisa. ¿Cómo? ¿Cómo puedes definir mol? Mirando la imagen. Es la cantidad de átomos en 12 gramos de carbono. Eso. ¿Ya? Es la cantidad de Es átomos. ¿ya? solamente ¿Sí? en ese elemento lo de lo que la equivalencia no hay en como cuántos moles hay en un elemento distinto de ese. Es que eso es lo que no No. entiendo. Sí, sí. Sí, es buena pregunta. Mira, se midió en el carbono y con eso se usa para todos los elementos. Si yo te hablo de un mol de hidrógeno, tú piensas Ah, 6,022 por 10 a la 23. Si yo te hablo de un mol de sodio, 6,02 por 10 a la 23. Cualquier elemento, un mol equivale a esa ya. cantidad. Así que es súper buena pregunta. Ah, Para ya, explicar. ya. Ahí sí entendí ya. Sí, sí. Ahí sí. Debe ser por las características y propiedades del carbono. No sé por qué ahora, pero eligieron el carbono el isótopo 12. Acá está, mira. Bueno, mañana les explico qué es un isótopo y ahí les muestro. Es el número de Avogadro. Eso, súper bien. Alejandra, exacto. Esto es el número de Avogadro que se le habla como Na. O sea, un mol es igual al número de Avogadro. ¿Qué es el número de Avogadro? 6,022 por 10 a la 23. Quedamos hasta ahí. No sé, pues a ver, ¿a quién más no le he preguntado por Cassandra? Entonces, ¿a cuánto equivale un mol, Cassandra? ¿Qué es un mol? A un número de Avogadro. Ya, ¿y cuánto es el número de Avogadro? 6,022 por 10 a la 20, elevado A a la 23. 23. Sí, a la 23. Elevado a 23 positivo por si acaso. Ya, Ya. súper bien. Entonces, de vez en cuando yo voy a ir preguntando de manera dirigida. Ya, muchas gracias por la asistencia, por la atención y nos vemos mañana. Mañana se supone que a las 8. Vamos a seguir estudiando estequiometría mañana y el miércoles. Y el jueves y el viernes terminamos con disolución. Así que Ya, ya, genial. mañana se supone que a las 8. Yo les recuerdo igual en el WhatsApp. Ya. Y durante la tarde noche les subo la clase. Nos vemos mañana. Chao, que les vaya bien. Chao, cuídense Chao, todos. nos vemos Profe, mañana. gracias. Bien. Adiós.